Con nosotros la doctora Sayira Jordán Conde, presidenta de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú, Alexandra? Gracias por invitarme. Gracias a usted por comparecer. No le voy a preguntar si va a renunciar porque ya le he escuchado en todos los medios que ha dicho que no va a renunciar, así que no empecemos por ahí. Vamos a empezar con las problemáticas que tiene la universidad y cuál es su plan para resolverlas. La primera, ¿hay comunicación en estos momentos? ¿La línea de comunicación está abierta con el estudiantado del personal docente o esa línea se cerró? No, ¿cómo voy a hacer una línea de comunicación con mi comunidad universitaria? ¿Y qué está ocurriendo? ¿Y dónde está parado el proceso ahora mismo? El proceso está en desarrollo. Tuvimos una reunión con los estudiantes de más de 4 horas la semana pasada. ¿Cuáles son las solicitudes que se están haciendo y cuál es su posición con respecto a esas solicitudes? Hay un sinnúmero de solicitudes. Hay solicitudes con respecto a cada uno de los recintos, que son cuestiones locales que atienden los rectores. Y como tú has visto, a través de los medios se habla de diferentes asuntos bien complejos que son multifactoriales, como lo sería la restitución de la fórmula que está en la ley de la universidad, la cuestión presupuestaria, la infraestructura, la reforma universitaria. Estos son asuntos complejos, asuntos que me preceden y que se necesita un sinnúmero de personas, actores involucrados para llegar a un consenso y tener una resolución de esos asuntos. Empecemos con el tema, yo creo que es fundamental, el tema del presupuesto. Correcto. Lo primero, ¿hay conversaciones con la Junta de Control Fiscal para atender las necesidades presupuestarias de la universidad? Eso es así. ¿Y esas conversaciones están en terreno fértil? ¿Están viéndose positivas o usted las ve, están trancados? Estamos avanzando y vamos a presentar un memorial de presupuesto que me hubiera encantado que la comunidad universitaria lo viera, pero no está finalizado, así que tenemos... ¿Cuándo se va a poder ver ese memorial? El 1 de mayo lo entregaremos como corresponde, según el calendario establecido a la legislatura, al Senado. Doctora, desde el año pasado, de hecho, durante el proceso de elecciones, antes de que usted llegara, se estaban hablando de sobre 100 millones de dólares, creo que eran 120, 121 millones de dólares, que la universidad podía acceder a los mismos, pero no había podido acceder a ellos porque no había cumplido con unas métricas, con unos reportes. ¿Todavía ese dinero está guardado en una gaveta? Hay 170 millones que están reservados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, consignados por la Junta de Supervisión Fiscal, para completar unas acciones de transformación. Esta presidencia ha logrado la primera liberación de fondos asociados a esas acciones. 1.5 millones con relación a servicios estudiantiles, que son obras que se venía trabajando y que logramos completarla hace pocos meses. Y ya recibimos la transferencia. La próxima liberación son más de 3 millones y le entregamos a la Junta de Supervisión Fiscal la evidencia para que se haga la liberación de fondos. Estamos hablando de que yo creo que yo llevo hablando de ese tema hace más de 2 años, de 170 millones hemos liberado como 5. Los otros 165 millones que serían tan necesarios, ¿hay un plan para poder ejecutar lo que la Junta exige o GP exige para liberar esos fondos y que la universidad pueda nutrirse de ellos? De la manera en que sucede esto es que hay 30 acciones que se acordaron un grupo de trabajo con la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué pasa? Que la Junta de Gobierno es quien determina la política pública de la universidad, así que la Junta de Gobierno tiene que refrendar esas acciones a través de certificaciones. O sea, que esa bola está en la cancha de la Junta de Gobierno. No, vamos a tomarlo por paso. De las 30 acciones que acordamos, se han certificado un total de 11. Una primera ola de 4 acciones que se acordaron el 23-24, que esas son las que estamos trabajando, no se habían avanzado hasta ahora. Se avanzó paulatinamente, pero ahora estamos cerrando esas 4 acciones. Las otras 7 acciones se certificaron en el año 24-25 y luego de eso no se han certificado otras. Por lo tanto, de las 30 acciones que acordamos con la Junta de Supervisión Fiscal, hay 11 asociadas a esos 172 millones de dólares restantes en resguardo en la Oficina de Gerencia de Presupuesto, en las que estamos trabajando a través de la Oficina de Transformación de Administración Central. O sea, que usted cree que usted va a lograr sacar ese dinero de ahí. Estoy segura de que lo voy a hacer. Muy bien, yo espero. ¿En cuánto tiempo podemos preguntarle nuevamente, más o menos? Cuando quiera. Muy bien, la próxima vez que la tengamos vamos a ir dando el seguimiento a cómo van cumpliendo esas métricas, porque la realidad es que para mí es insólito que llevemos 2 años con un dinero que la universidad podría tener y que no se haya Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces eso es en cuanto a la cuestión presupuestaria. Vamos en términos de unas preocupaciones que tengo por cosas que han ocurrido en el pasado. En el 2017 yo recuerdo que el Middle State levantó bandera precisamente por días que estaban perdiendo los estudiantes de clase y puso a la universidad en una probatoria. Ustedes al día de hoy
con este proceso que está ocurriendo ahora mismo en la universidad, ¿se ha recibido alguna carta de Middle State o Middle State no se ha enterado? No se ha recibido, pero Middle State, los oficiales de Middle State se están al tanto porque ellos miran las noticias y saben lo que sucede en Puerto Rico. Pero al momento eso no ha ocurrido. No, no ha ocurrido. Por parte del Departamento de Educación Federal, que sabemos también que hay unos mandatos de que se tienen que dar unos días de clases específicos en la universidad, ¿tampoco han recibido carta del Departamento de Educación Federal? No hemos recibido, pero yo tomé los pasos afirmativos de pedirle a los rectores que en el caso en el que se exceda, o sea, por ejemplo, en Mayagüez se declaró un paro indefinido, por lo tanto, escuché hoy que ya extendieron las clases y reprogramaron los calendarios. Y esa es una decisión que se ha tomado todavía, por lo menos que ya me hayan informado final. Es una consideración, pero en este momento yo no he sido notificada sobre cambios en calendario. Es que eso lo vi hoy en un titular. Pero es una consideración que tenemos que tomar porque es que tenemos que rendir los servicios. Si la beca Pell cubre unas clases, se supone que es 3 créditos, son 45 horas contacto. Quiero ir a ese tema de la beca Pell, porque se ha estado hablando de la posibilidad de que los estudiantes no reciban ese dinero de la beca Pell. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es una amenaza para que acabe la huelga? Y lo que quiero saber es cuál es la realidad en cuanto al tema de la beca Pell, qué es lo que se exige, cuál es el cumplimiento que tiene que darse y cuáles han sido las expresiones oficiales del gobierno federal en torno a esto, si alguna. El tema de la beca Pell tiene que ver con reglamentación del Departamento de Educación Federal. El Departamento de Educación Federal asigna unos fondos para pagarle la beca Pell a los estudiantes. Esos fondos son del contribuyente americano, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si no se están ofreciendo los servicios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? De acuerdo al reglamento, tenemos que informarle al Departamento de Educación si hay un periodo extendido en el que no se están ofreciendo las clases, que no sea por un desastre natural. Así que nuestra responsabilidad... Ya hizo ese informe, entonces... En cuanto a la beca Pell. Yo instruí a los rectores que como corresponde, acuérdate que hay paros en diferentes términos que han empezado en diferentes momentos, así que cada rector tiene que evaluar y tiene que ponerse en comunicación con el Departamento de Educación Federal. ¿Cuándo se pone en peligro la beca Pell de los estudiantes de ciertos recintos? Cuando el Departamento de Educación lo determine así. Sí, pero no hay un término específico establecido por regulación. En el reglamento dice periodo extendido sin ofrecer los servicios. Hoy se han reportado 1.147 cancelaciones, admisiones otorgadas por la universidad. ¿Ese número es correcto? Lamentablemente, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, son 300 más, un poco más de 300 que el año pasado, que hubo también cancelaciones. Y nosotros... Estas son personas que son admitidas que después dicen no quiero ser parte de la universidad. Correcto. Y estamos hablando de esa, y cuando usted dice no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tenemos un plan para recuperar a esos estudiantes. Claro, y convertirlos en estudiantes admitidos y matriculados. Pregunta, cuando estas personas cancelan, ¿hay algún tipo de inciso mediante el cual se les pregunte por qué cancelan para ustedes documentar eso? Esos datos no los recogemos. No los recogen. Último y no menos importante, ustedes lanzaron UPR Virtual. Correcto. ¿En qué consiste esto? Es una plataforma centralizada para que el estudiante que quiera hacer cursos a distancia, en línea, pueda hacerlo en una manera bien fácil de usar. ¿Cuán variada va a ser la oferta curricular de tenemos esto? Tenemos 21 programas académicos y tenemos más de 170 certificados profesionales como parte de la oferta, y esa oferta va a seguir creciendo porque la universidad tiene que crecer a distancia. Doctora, el crecer la oferta a distancia, ¿no va a ir en contra o no va a ser un disuasivo para que se invierta en fortalecer la infraestructura de los recintos? No, todo lo contrario. Mira, Alexandra, hay modelos que obedecen a las necesidades del siglo XXI, como por ejemplo Western Governors, New Hampshire. Son modelos en los que la educación a distancia financia lo que es la educación tradicional. Hay muchos fondos que se recaban a través de esos cursos a distancia, certificados, los programas tradicionales, que nos va a permitir entonces quizás financiar hasta cierto punto los programas conducentes a grados que la universidad siempre va a ofrecer y siempre ha ofrecido, obviamente con las modificaciones que necesitamos para responder a las necesidades de este siglo y a esta sociedad. Usted dice hasta cierto punto, la universidad dentro de todo lo que está haciendo, ¿hay algún tipo de plan para, más allá de descansar en seguir mendigándole a la Junta de Control Fiscal, poder generar ingresos propios de la Universidad de Puerto Rico? Definitivamente, esos son los 5 pilares que yo presenté como parte de mi campaña para la presidencia, son precisamente eso: diversificación de ingresos. La universidad rinde servicios médicos que se van a necesitar cada vez más en Puerto Rico, así que tenemos una oportunidad. Además de esta presentación que usted hizo de estos pilares, ¿se están ejecutando? ¿Se están moviendo la ejecución? Hay planes de trabajo y metas establecidas específicamente para este año, relacionadas con esos 5 pilares, y añadimos el pilar de infraestructura.
Bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. La realidad es que gracias a ti por tenerme. Usted sabe mi posición con respecto a la Universidad de Puerto Rico. La sé muy Creo bien y la que es el compartimos. motor principal del desarrollo social y económico del país, que merece que demos todo lo que haya que dar para salvar nuestra universidad, para desarrollarla, para ubicarla donde merece estar. Y creo que dentro de ese proceso el diálogo va a ser fundamental. Y eso está totalmente abierto dentro de mi corazón y de mi trabajo, porque eso es lo que yo hago. Así que yo pienso que mucho del discurso a veces dice como una anteposición con respecto a las posiciones, y yo creo que tenemos mucho más en común de lo que tenemos en diferencia. Pero esas cosas se resuelven hablando. Así es. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aún hay más.